Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo, las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. Nuevo episodio de Al Carajo. Bienvenidos y bienvenidas. Es el capítulo 07 del año 2024, temporada número 15, transitando el mes de abril, poniéndole micrófonos y altavoz a las luchas políticas y sociales de América Latina y el Caribe. En esta emisión, el derecho a la vivienda en las periferias de las grandes ciudades, la discriminación y la persecución en las villas o barrios populares de América Latina y el miedo al desalojo de las familias, siempre omnipresente. Otro tema, el medio ambiente y las trampas de las medidas internacionales supuestamente dirigidas a salvar la tierra, pero que, según algunas lecturas, son otra herramienta del mundo desarrollado para mantener en el subdesarrollo a los países periféricos, especialmente los de nuestra región. Otro tema, la corrupción. En Perú, especialmente, sigue en desarrollo el escándalo del llamado caso Rolex por unos relojes y joyas de lujo que se le conocieron a la presidenta Dina Boluarte. La quieren destituir porque no puede explicar cómo adquirió esos lujos, pero la protege la mayoría derechista del Congreso, que es la misma que destituyó a Pedro Castillo muy rápidamente, acusándolo de incumplimiento de la Constitución en la doble vara permanente. Si el involucrado es de izquierda, es corrupto, roba, atropella la Constitución y se tiene que ir. Si el involucrado es de derecha, acá no pasa nada y quienes lo acusan son señalados como golpistas que quieren desestabilizar un gobierno democrático. Sobre este apartado vamos a compartir un informe de la mano de nuestros compañeros y compañeras de Radio Yarabí de Arequipa, con las voces desde Perú, en el Congreso, en el gobierno y en la calle. Y además de estos y otros títulos políticos que vamos a estar desarrollando en este espacio, como siempre tenemos música, arte y cultura, que también le dan voz a América Latina y le dan identidad. Hay columna de cine con Palis Carrera Griot, que en esta oportunidad nos trae una película desde Colombia, y también seguiremos con los libros, en la voz de nuestra compañera Mavi Sosa, que nos va a seguir contando las peripecias de los Buen Día en Macondo, desde 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, y los sabores de las comidas del pueblo, entrelazadas con la lucha de clases y la política mexicana, con Como agua para chocolate, de la mexicana Laura Esquivel. Son las dos novelas que rescatamos de nuestra Biblioteca Universal Latinoamericana para esta temporada. Y por último, antes de empezar a desarrollar el sumario, lo anuncio a Juan Francisco Martínez Pería, historiador de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo de la Argentina, que nos acompaña como siempre para revisar los hechos políticos fundacionales de las luchas de nuestro continente. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y en la producción periodística general de este programa. Con todo presentado, ya mismo empezamos el viaje. Construimos la agenda contrainformativa
de la Patria Grande de esta semana. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al carajo. Las noticias de América. La primera escala informativa es Paraguay, con el reclamo de los pobladores y pobladoras de los barrios de la periferia de la capital, Asunción, que hace muchos años vienen luchando por la regularización y la titulación de las tierras que habitan, y lejos de tener conquistas en ese sentido, están denunciando actualmente el avance de un negociado inmobiliario entre la Intendencia de la capital y empresarios vinculados. El desarrollo de la mano de Luis Fernando Ibáñez, cronista de ALER Contacto Sur en Paraguay. En este contacto vamos a compartir con ustedes la información referida a los territorios sociales o bañados, ubicados en la periferia de Asunción, que en este momento deben enfrentar la amenaza de un plan maestro elaborado por la Municipalidad de Asunción, que según los pobladores podría estar teñido de intereses empresariales y políticos que se han fijado en estos territorios muy apetecidos por su ubicación estratégica, ya que se encuentran entre el río Paraguay y el centro de la capital del país. La pobladora Pabla Escobar, que vive en el bañado norte de Asunción, explicó que están buscando hablar directamente con el intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, para esclarecer el hecho, ya que tienen el temor de ser desalojados. Se fueron unos compañeros a hablar en la municipalidad, le recibió un director de ahí, ¿verdad? No fue con Nenecho, a nosotros nos dijeron cuando hicimos la manifestación, que nos iba a recibir Nenecho. Y entonces se fueron entre 4 compañeros, le recibió el director de no sé qué. Y él le dijo que es mentira, que Nenecho no firmó nada, que todo eso, pero que sí se va a refular la parte de Cañadón Chaqueño y Costanera, de los cuales sí se rellena eso. A nosotros sí nos afecta también, porque vamos a quedar en un efecto palangana. Estamos luego ya en un efecto palangana por el hecho de que el señor Zucolillo compró un terreno acá en nuestro barrio Cerrito y mandó a hacer una muralla de 4 metros de altura más o menos, y cuando llueve no tiene salida, entonces nos quedamos luego ya inundados. Y si nos vienen con el refugado de hacia Cañadón Chaqueño, ahí más vamos a quedar en el efecto palangana, y eso es lo que nosotros no vamos luego a permitir, porque el barrio se está levantando y todo el bañado se va a levantar. Por otro lado, Pabla Escobar comentó de cómo lograron hacer habitable este lugar y las apetencias de las inmobiliarias por los bañados de Asunción en la actualidad. Por eso le digo que la lucha vamos a seguir, no vamos a dejar que nos quieran tirar como si fuéramos una basura de acá. No permitir eso, porque esto era un desierto cuando la gente se vinieron a poner. Y ahora que está un buen barrio, ellos dicen no, que es del municipio y que es de fulano y que es de mengano. Y que nosotros no somos los dueños. Tal vez no somos los dueños de la tierra, del terreno, ¿verdad? Pero sí tenemos toda nuestra casa acá y estamos viviendo muchísimos años ya. Expresiones de Pabla Escobar, pobladora del territorio social Bañado Norte, ubicado en la periferia de Asunción. Es toda la noticia, les informó Luis Fernando Ibáñez desde Asunción, Paraguay. Al carajo. Una crónica de la región. Y el panóptico informativo nos lleva ahora hasta América Central, donde poblaciones originarias de Panamá están en estado de movilización en rechazo a la imposición de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que tienen como consigna enfrentar el cambio climático y morigerar la emisión de gases a la atmósfera. Los líderes indígenas panameños denuncian que esta ecuación lo que busca es ponerle un techo a la posibilidad de desarrollo de las poblaciones de los países periféricos y que termina siendo una amenaza para su subsistencia en los territorios. Informa desde Panamá la comunicadora Dana Betsy Batista de Radio Temblor. Diversas comunidades del pueblo indígena Naso, ubicado al noroeste de Panamá, han lanzado su voz de alerta y rechazo al programa RED. Este proyecto, impulsado por Naciones Unidas desde 2008, tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo. Sin embargo, su ejecución conlleva una serie de irregularidades de forma y fondo.
Por más de 5 días se vive en ambiente tenso que ha conllevado hasta la toma del palacio del actual rey Ardinteo Santana, debido a la forma arbitraria que han ejecutado la consulta comunitaria de los RED, cuyas acciones están dirigidas por su junta directiva y asesores que no gozan del beneplácito de la mayoría de los nasos, además de carecer de la información previa, libre e informada. Ya de fondo, los RED para los indígenas representa una amenaza para su integridad como pueblo y soberanía. A tales hechos se han dado una serie de maniobras para que a diestra y siniestra sea aprobado sin importar el disentir que aún tienen los pobladores por los anteriores fracasos de megaobras hidroeléctricas que no han dado resultados reales al progreso de los indígenas. Escuchemos declaraciones de Antonio Gamarra de la comunidad Sieyik, territorio originario Naso. Vamos a darle una pequeña explicación pues de lo que es el proyecto Viterra ahorita mismo, que es un problema, o vamos a decir es un tema caliente en la comarca Naso. Nosotros hace como un año y algo el proyecto, la primera consulta que llevamos a cabo fue en Bonjic, donde nosotros rechazamos rotundamente el proyecto que no nos convenía. Y pues ahorita hace poco, menos de un mes, que creo que fue el 3 de marzo, nosotros llevamos a cabo una gran reunión en la sede principal, que es la comunidad de Sieyik, corazón de la comarca Naso, donde nos reunimos la comunidad de Sieyiquín, Sieyik, Lueyic y Cuiquín, y la dirigencia del rey y el rey. Supuestamente ellos dijeron que era el último día, o ese día se aprobaba el proyecto Viterra. Había quórum o no había, lo iban a aprobar. Lamentablemente nosotros nos reunimos y dijimos no al proyecto. Después de eso el rey se reúne con su dirigencia y se van a la ciudad y negociaron el proyecto Viterra. Me di cuenta que nos vendieron, negociaron con el gobierno y se burlaron y traicionaron al pueblo naso que somos nosotros. En realidad esto es una lucha no solamente de 2, ni 3, ni 4, ni 7, como lo dice el rey. Esta lucha es del pueblo naso completo, de las 16 comunidades. No estamos a favor de ese proyecto. No queremos proyectos que nos vayan a concesionar, nos vayan a destruir el río. No, fuera Viterra, lo dice el pueblo naso. Para los pueblos originarios representa otra amenaza a su territorialidad y derechos humanos, además de la minería e hidroeléctricas, ya que se vulnera el acceso a sus bienes comunes y sus tierras sagradas. Ante la imposición de los RED en territorio naso, su autonomía, su riqueza natural, como es el Parque Internacional La Amistad y el Bosque Protector Palo Seco, y sus derechos humanos se ven vulnerados. Se realizará una asamblea para determinar el destino de la comarca y el gran reto de decidir por mayoría si están o no de acuerdo con este negocio del clima. Desde Panamá, soy Dana Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional. En alerta, territorio indígena Naso ante imposición de los RED. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Y uno de los temas de repercusión regional y también global es la violación por parte del gobierno de Daniel Noboa en Ecuador de la Embajada de México en Quito. Ingreso con la policía para intentar capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, refugiado político en esa sede diplomática. Tras varios días siguen las controversias, los reclamos de México, las condenas a Ecuador y un nuevo antecedente peligroso del no respeto de acuerdos internacionales como la inviolabilidad de las embajadas. Actualizamos la situación con el informe de Nicole Mendoza de la Red Corape, la coordinadora de medios comunitarios, populares y educativos del Ecuador. El pasado 5 de abril, la Embajada de México fue intervenida por la Policía Nacional bajo un operativo de captura al ex vicepresidente Jorge Glass, que se encontraba en la embajada como refugiado político, ya que era buscado por asociación ilícita y delito de peculado. Ante esto, la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfield, declaró mediante una rueda de prensa la existencia inminente de un intento de fuga por parte de Glass. La decisión del presidente de la República fue tomada, además, ante un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia en ejercicio de nuestra soberanía. El Gobierno Nacional ha cumplido con la orden de detención del señor Jorge Glass, dispuesta por la Corte Nacional de Justicia y puesto a las órdenes de las autoridades competentes. Para el Ecuador, ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político,
cuando ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y con disposición de captura emitida por las autoridades judiciales. Es así como la canciller de Ecuador señaló que México incumplió la Convención de Viena y la de asilo político. Es importante resaltar que el artículo 41 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas dispone que todas las personas que gocen de privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes del Estado receptor y están obligadas a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado. De esta forma, los diplomáticos de la Embajada mexicana retornaron en un vuelo comercial a su país de origen. La embajadora mexicana, Raquel Serur, mencionó que la decisión del presidente Noboa fue una equivocación. Por eso yo pienso que el presidente Noboa se equivocó al tomar una decisión que no solo rompe con todo lo establecido por las convenciones internacionales, sino que implica el desconocimiento de la realidad de su pueblo. El atropello cometido a nuestra embajada es de tal magnitud que el gobierno actual del Ecuador todavía no puede dimensionar lo que le hizo a su pueblo, que no merece el gobierno que tiene actualmente. Es un gobierno que improvisa y desconoce el arte de la política y el buen gobierno, que desconoce la trascendencia del asilo y su importancia como institución en la vida diplomática de México y de América Latina. Cabe señalar que durante estos días, la Organización de Estados Americanos y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños se reunirán para abordar esta problemática. Reportó Nicole Mendoza. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Nicole Mendoza, de la Red Corape de Ecuador, Dania Betsy Batista, de Radio Temblor de Panamá, y Luis Fernando Ibáñez, corresponsal de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular desde Paraguay, pasaron con las noticias desde los territorios, y en la continuidad de Al Carajo, ahora llega Mavi Sosa con la literatura. Abrimos 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Los niños estaban obstinados en que su padre los llevara a conocer la portentosa novedad de los sabios de Memphis, anunciada a la entrada de la tienda, que, según decía, perteneció al rey Salomón. Tanto insistieron que José Arcadio Buendía pagó los 30 reales y los condujo hasta el centro de la carpa, donde había un gigante torso peludo y cabeza rapada, con un anillo de cobre en la nariz y una pesada cadena de hierro en el tobillo, custodiando un cofre de pirata. Al ser destapado por el gigante, el cofre dejó escapar un aliento glacial. Dentro solo había un enorme bloque transparente con infinitas agujas internas en las cuales se despedazaba en estrellas de colores la claridad del crepúsculo. Desconcertado, sabiendo que los niños esperaban una explicación inmediata, José Arcadio Buendía se atrevió a murmurar: «Es el diamante más grande del mundo». «No», corrigió el gitano, «es cielo». Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Mavi Sosa con la literatura, muchas gracias. Y ahora lo vamos a saludar a Juan Francisco Martínez Pería para remitirnos al calendario histórico latinoamericano. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo le va? Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Una alegría estar nuevamente en el programa. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Muy bien. Te recibimos, Juan, con esta música llanera venezolana de fondo, porque nos vamos a remitir en este mes de abril al aniversario de lo que fue el golpe de Estado contra Hugo Chávez en el año 2002, 11 de abril. Momento histórico, más allá del golpe, por el resultado final de todo ese proceso. Bueno, sí, efectivamente se está cumpliendo un nuevo aniversario de lo que fue el golpe en Venezuela en abril del 2002 y me parecía que era una buena efeméride, ¿no?, para recordar la sucesión de golpes que ha habido en América Latina, ¿no? Ya en otra columna hemos hablado, cuando analizamos el golpe del 76 en la Argentina,
hablamos de los golpes de la década del 50, de la década del 60 y la década del 70, y me parece que es una buena oportunidad para refrescar la memoria de lo que han sido los golpes más cercanos en el tiempo, ¿no? Porque más allá de que dijimos nunca más y que creíamos que la democracia se había consolidado en América Latina, bueno, eso no es así. Las democracias en América Latina en la década del 80, en la década del 90, a pesar de que hubo en general un proceso de democratización, fueron democracias poco sustantivas, ¿no? Y democracias que quedaron bajo lógicas más bien formales. De hecho, justamente hay una gran paradoja que es un proceso de democratización política y una suerte de nuevo consenso en torno a la importancia de la democracia liberal, pero a la misma vez el neoliberalismo, que se asentaron sus bases en las dictaduras de los 60 y 70, sobre todo los 70, se fueron consolidando, ¿no? El neoliberalismo se fue consolidando en la década del 90 y esas democracias han sido democracias de baja intensidad, ¿no? Democracias con poco distribución de la riqueza, con desconocimiento de derechos sociales, desconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Pero además de eso, además de democracias de baja intensidad, democracias formales y poco sustantivas, hay una larga historia de golpe de Estado, ¿no? Me parece que es muy importante subrayar esto porque nos muestra que ese consenso, que creemos que era un consenso sólido, en realidad no lo fue tan así, ¿no? Obviamente que la Argentina, en los tiempos recientes, esto se vive con mucha preocupación. Digo, el gobierno de Milei, de Villarruel y de La Libertad Avanza ha sido un gobierno que ha reivindicado, más o menos explícitamente, el golpe de Estado, ¿no? El propio Bolsonaro también fue un gran reivindicador del golpe del 64 en Brasil e incluso del golpe del 73 en Chile, y también del rol de los ejércitos y de los golpes en América Latina. Digo, esto es una preocupación muy seria. Estamos frente a gobiernos y líderes que han roto explícitamente ese consenso democrático. Recordemos también el gobierno de Macri, cómo se avanzó o se quiso avanzar en el 2x1 que buscaba liberar a muchos de los presos por causas de lesa humanidad, presos genocidas. También es importante recordar que en muchos de los países del Cono Sur las investigaciones a las causas de lesa humanidad y por los genocidios no han avanzado demasiado, salvo el caso de Argentina, que como bien sabemos se avanzó en la década del 80 y después hubo un enorme retroceso en la época de Carlos Saúl Menem y después se volvió a avanzar en la época de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, pero ese avance no se logró de la misma manera, yo diría más bien lo contrario, en países como Brasil, Uruguay y Chile. Pero digo, más allá de eso, insisto que es importante entender el golpe de Estado de Venezuela de abril de 2002 en una seguidilla de golpes, ¿no? Obviamente que el caso de Venezuela tiene sus particularidades y ahora lo podemos retomar, pero me parece que es muy importante tenerlo presente en una historia más larga. En primer lugar, un país que, como bien sabés, Pablo, siempre está fuera de agenda y que no suele ser referencia en los medios de comunicación y en los debates políticos intelectuales latinoamericanos, que es Haití. Haití tuvo una larga dictadura dinástica, que fue la dictadura de los Duvalier, Papa Doc Duvalier, que gobernó de 1957 hasta 1971 y que después lo siguió su hijo, Baby Doc Duvalier, del 71 al 86, que finalmente cayó en una gran rebelión popular. Esa gran rebelión popular dio como nacimiento una nueva constitución, una constitución muy democrática, muy importante en Haití, la constitución de 1987, y hubo una seguidilla de gobiernos hasta que finalmente hubo un proceso electoral en el que triunfó, digamos, un gran líder popular que fue Jean-Bernard Aristide. Pero Jean-Bernard Aristide, y esto es lo importante, gobernó apenas casi 8 meses, en 91, hasta que inmediatamente fue derrocado, ¿no? Y esto me parece muy importante porque en esta historia de golpe de Estado, después de las dictaduras de los 70, el primer caso que salta a la vista es Haití, y un caso muy emblemático porque Aristide ganó las elecciones de manera absolutamente abrumadora, con un proyecto popular, democrático, de distribución de la riqueza, en un país con una larga historia de gobiernos autoritarios, y Aristide duró apenas 8 meses. En 1991 inmediatamente fue derrocado por sectores militares. Raúl Cedras fue el líder, con apoyo obviamente de los imperios, con apoyo de Francia, con apoyo de Estados Unidos, con apoyo por supuesto de los sectores oligárquicos de Haití y obviamente sectores del duvalierismo sin Duvalier, digamos, ¿no? Neo Toton Macuts, y ahí tenemos el primer golpe de esta segunda ola, ¿no? También en el caso de Aristide hay una cosa muy particular, que es que Aristide volvió al poder en 1994 con una intervención de Clinton, un caso único donde un presidente vuelve al poder después de un golpe de Estado, pero Aristide volvió con las manos atadas, ¿no? Con un acuerdo del FMI, y no pudo llevar adelante su programa. Además, no le permitieron reiniciar su gobierno, sino que su gobierno fue cortado, digamos, ¿no? Que sí volvió continuando el mandato, pero tomando en cuenta el periodo que había gobernado Raúl Cedras, que era un militar. Además de este golpe, el subsiguiente es el golpe de Venezuela de 2002,
2002. Acá obviamente hay que tener muy en cuenta lo que fue el inicio de la Revolución Bolivariana, ¿no? Como ya Chávez llega al poder en 1999, gana las elecciones en 1998, llega al poder en 1999, comenzando este proceso de Revolución Bolivariana, y cómo ese proceso de Revolución Bolivariana rápidamente se acelera. Chávez, una de las cosas más interesantes que hizo durante su gobierno fue constantemente ir radicalizándose, no solamente discursivamente, sino muy activamente, con unas políticas muy activas, a diferencia de otros gobiernos progresistas que llegaron, digamos, con el tiempo planteando medidas progresistas y después se fueron moderando o no lograron imponerlas. Chávez muy rápidamente se radicalizó, llevó adelante todo un paquete de medidas, entre las cuales la nacionalización de PDVSA fue la más importante, pero también reforma agraria, reforma urbana, las misiones, toda esa política muy activa y muy popular y una gran demostración de fuerza. Chávez además ganó una seguidilla de elecciones, obviamente. Chávez reformó también la Constitución. Todo eso derivó en una enorme oposición de parte de los sectores oligárquicos de Venezuela. Esos sectores oligárquicos llevaron adelante un lockout patronal, recordemos el rol de Fede Cámaras y el rol de Pedro Carmona, y finalmente derivó en el golpe de Estado de abril del 2002. Ese golpe de Estado, Pablo, vos te acordás, lo vimos en vivo, ¿no? Y yo me acuerdo de haberlo visto en vivo, cómo los grandes medios de comunicación hegemónicos buscaban representar eso como si no hubiera sido un golpe de Estado, ¿no? Y planteando que había como una rebelión civil en contra de Chávez y que Chávez era un dictador. Esto es muy interesante porque la idea de Chávez como dictador surgió muy tempranamente en los grandes medios de comunicación y obviamente en la derecha venezolana y también en el gobierno de Estados Unidos. Recordemos que en ese momento estaba gobernando Bush, y ese golpe de Estado del 2002 es un golpe único en el sentido que, como bien sabemos, es un caso único porque Chávez fue forzado a renunciar, digamos, se hizo un golpe, pero con el apoyo de los sectores populares y de las mayorías populares, y sobre todo también con el apoyo de sectores militares chavistas que eran también mayoritarios. Chávez volvió al poder. Este es un caso único, digamos, más allá de lo que yo decía antes de Aristide, que es un caso muy diferente. El caso de Chávez, donde se dio vuelta un golpe de Estado, me parece que es absolutamente único en nuestra historia y tiene una enorme relevancia, ¿no? Y habla de la gigantesca popularidad de Chávez y de lo profunda que era la Revolución Bolivariana. También ahí hay que decir que hubo algunos países de América Latina, como el caso de Argentina, por ejemplo, el gobierno de Eduardo Duhalde, que más allá de lo que podamos decir de él, tuvo una posición bastante soberana, desconociendo el golpe, pero en general, por supuesto, ese golpe tuvo el apoyo inmediato de Estados Unidos, que inmediatamente reconoció a Carmona. Y el otro golpe de vuelta que tenemos es en 2004, ¿no? De vuelta en Haití, de vuelta a Aristide. Aristide vuelve al poder a comienzos del 2000, su gobierno lleva algunas medidas progresistas y sobre todo en el 2004 ocurre un acontecimiento muy trágico, que es que se cumplían 200 años de la revolución haitiana, de la independencia de Haití, y Aristide dio un discurso muy encendido en las celebraciones de esa fecha, ¿no? De la independencia haitiana, planteándole a Francia cara a cara que debía pagar una millonaria indemnización a Haití. Recordemos que Haití, cuando se independizó en 1825, Francia le impuso una indemnización de 150 millones de francos y que históricamente Francia reimpuso una lógica neocolonial sobre Haití. Aristide, en este discurso de una fuerte radicalidad y una fuerte soberanía nacional, reivindicó el pago de parte de Francia de una indemnización, no solo por la indemnización que Haití le había pagado a Francia injustamente y legítimamente, sino también por lo que había sido la violencia esclavista y la violencia colonial. Obviamente que después de dar ese discurso, Aristide al poco tiempo sufrió un golpe de Estado, donde vuelta fue secuestrado, fue llevado a un avión, fue secuestrado y fue desterrado, tal como había ocurrido en el primer caso. En este caso, obviamente, estuvieron de vuelta muy involucrados sectores del ejército, sectores de la élite haitiana y fundamentalmente Estados Unidos, Francia y Canadá. Obviamente eso abrió toda una etapa de muchísima crisis en Haití, abrió la intervención de la MINUSTAH, también en el 2004, una intervención hecha por cascos azules, pero que ha sido muy criticada por sus crímenes sexuales, crímenes de lesa humanidad, propagando también una epidemia de cólera, ¿no? Y la MINUSTAH estuvo del 2004 hasta el 2017 interviniendo en Haití. Esto es el tercer golpe, ya tenemos dos golpes en Haití, un golpe en Venezuela. Después tenemos otro golpe que también fue un gran estruendo, que fue el golpe que sufrió Manuel Zelaya en Honduras en el 2009. Acá ya empieza a aparecer lo que se ha conocido como golpe blando, que no fue tan blando porque también fue secuestrado y desterrado a Costa Rica, se lo sacó de la cama en pijamas y fue desterrado del país y después depuesto por el Parlamento. Obviamente este caso de Mel
Zelaya fue muy emblemático porque de vuelta fue presentado por los medios de comunicación, por los grandes medios de comunicación, no como un golpe de Estado, sino como una destitución parlamentaria, ¿no? Por haber incumplido y haber llevado adelante medidas inconstitucionales, ¿no? Yo me acuerdo, y seguramente vos, Pablo, también te acordás, todos los grandes debates que hubo en los medios de comunicación en torno a lo que significó ese golpe, que no fue presentado, insisto, por los grandes medios de comunicación como un golpe, y por eso ahí empezamos a hablar de golpes blandos, ¿no? El caso de Aristide en el 1991, el caso de Chávez en el 2002 y en el caso de Aristide en 2004 tienen toda la lógica de un golpe tradicional, pero ya los golpes que van a seguir van a empezar a ser más disfrazados como lo que se han conocido como golpes blandos, que de blando tienen bastante poco, ¿no? Entonces tenemos el caso de Mel Zelaya. Mel Zelaya venía de un partido de centro derecha, pero cambia sus políticas hacia políticas más progresistas, se acerca a Chávez y ese es el motivo por el cual termina siendo derrocado. También hay algo muy importante, estamos en el 2009, ya es un contexto de giro progresista en América Latina, donde además de Chávez está gobernando Cristina Fernández de Kirchner, está gobernando Lula da Silva, donde ya tenemos a Evo Morales, ¿no? Donde ya hay un contexto muy progresista en América Latina, también Ecuador, Correa, y donde esto fue muy condenado, ¿no? También hay que recordar que en ese contexto también Evo Morales sufrió un intento de golpe de Estado que fue atajado, digamos, o de alguna manera evitado por UNASUR, pero el otro golpe que tenemos es el de Lugo, Fernando Lugo, en Paraguay, otra vez un golpe parlamentario, otra vez un golpe presentado como un golpe blando, otra vez con acusaciones de incumplimiento de funciones, de inconstitucionalidad de parte del presidente. Recordemos que Fernando Lugo también había llegado con una coalición que ponía fuertemente en tensión la hegemonía del Partido Colorado histórica en Paraguay, que todavía sigue teniéndola, venía a cortar décadas de poderío del Partido Colorado y que de alguna manera, de forma moderada también, Fernando Lugo, que era un sacerdote, venía de alguna manera a participar de este giro progresista, ¿no? Ese gobierno, como bien sabemos, tuvo este golpe parlamentario, este golpe blando, mal llamado si se quiere blando, y el otro caso también sumamente emblemático, por supuesto, es el caso de Dilma Rousseff, ¿no? El caso de Brasil, un caso muy, muy grave, que también, de vuelta a lo que vemos, o sea, hay que recordar a la audiencia que Dilma Rousseff fue ministra en la época de Lula da Silva y después, obviamente, fue presidenta de Brasil, lo sucedió, y en el 2015-2016 sufrió acusaciones de corrupción, de vuelta de incumplimiento de sus deberes como presidenta, y hubo un largo juicio político, ¿no? Que terminó con la destitución y con la presidencia de Temer, ¿no? Un claro giro a la derecha, un giro oligárquico en Brasil, que después abrió la puerta, ¿no? Como bien sabemos, a otra cosa muy importante que es el apresamiento de Lula y finalmente el triunfo de Jair Bolsonaro, ¿no? Acá, de vuelta a lo que nosotros vemos también, y es el concepto clave, ¿no? Que también hay que poner sobre la mesa, que es el lawfare, ¿no? El lawfare, que es un término nuevo para decir algo viejo, que es la persecución judicial y política de los líderes populares. En realidad, en América Latina históricamente ha existido esto, ¿no? El lawfare, este es un término que se aparece como nuevo, pero como decía recién, en realidad tiene una larga historia, ¿no? En el caso de la Argentina, por ejemplo, Perón, cuando fue derrocado en 1955, se lo acusó de 700 millones de causas y por ende no podía volver a la Argentina. Y no solamente Perón, sino gran parte de la dirigencia peronista, ya sea política o sindical o comunitaria, fueron encarcelados, fueron perseguidos, sus bienes fueron confiscados, con lo cual, digamos, no hay tanta novedad. Otras figuras como Víctor Raúl Ayala Torre también, por supuesto, fueron enjuiciados, perseguidos y múltiples líderes populares. Tal vez la novedad es que hay una fuerte convivencia entre los sectores judiciales y los sectores más oligárquicos, una novedad parcial, y que esto generalmente va de la mano con estos golpes blandos de los que veníamos hablando. El otro gran golpe, por supuesto, es el golpe de Evo Morales, ¿no? Que acá ya sí tiene una característica mucho más tradicional de golpe, ¿está bien? En 2019, como bien sabemos, hubo un proceso electoral, ese proceso electoral fue acusado de fraude, hubo una movilización muy importante, sobre todo de los sectores de Oriente, ¿no? Los sectores más ricos de Santa Cruz, y finalmente hubo una intervención militar que finalmente derivó en la caída de Evo Morales. Hay que recordar algo muy importante, de vuelta, es que a pesar de que este golpe lo vimos en
en vivo y tenía todas las características de un golpe tradicional, fue presentado nuevamente como una rebelión civil, popular, también como Evo Morales como queriendo perpetuarse en el poder, como habiendo hecho un fraude, Áñez como una presidenta interina, ¿no? Los grandes medios de comunicación y los sectores de derecha oligárquica en América Latina buscaron obviamente presentar esto no como un golpe, sino como otra cosa. Y también hay que recordar, y esto me parece clave, el rol de la OEA, ¿no? El rol de la OEA legitimando este golpe en Bolivia y legitimando otros golpes blandos en América Latina constantemente. El rol de la OEA ha sido muy negativo, ¿no? Particularmente el rol de Almagro ha sido muy negativo, deslegitimando gobiernos populares, ¿no? Por ejemplo, obviamente el caso de Maduro en Venezuela, y legitimando estos gobiernos de derecha, estos golpes blandos o no tan blandos. Y el último caso podría ser también el de Pedro Castillo, ¿no? Un poco más complejo, pero también Pedro Castillo, que terminó siendo derrocado en un golpe parlamentario. Me parece muy importante hacer esta seguidilla, ¿no? Hacer este recorrido, aunque sea brevemente, para entender que el caso de Venezuela, más allá de sus particularidades, más allá de la enorme radicalidad del proceso bolivariano y de la figura de Chávez, y más allá de que obviamente ese golpe se dio vuelta, y si se dio vuelta es justamente por el rol de Chávez y por el rol de la revolución y la profundidad de la revolución y los apoyos populares, que en otros lados evidentemente era distinto, tenían menos fuerza. El caso de Chávez y el caso de golpe de abril del 2002 debe ponerse en una sucesión de golpes blandos y no tan blandos, y del lawfare, ¿no? Que nos debe llamar mucho la atención y preocuparnos muchísimo. Me parece que un poco la conclusión de esto es: hay que cuidar la democracia, hay que entender que este nunca más que hemos dicho con tanta fuerza debe ser repetido incansablemente, y que los sectores de derecha oligárquica, los sectores libertarios, los sectores tradicionales y por supuesto también el imperialismo, utilizando diferentes herramientas como la OEA, siguen al acecho. Suscribo 100%. Importante retrospectiva, necesaria en el presente y para el futuro. Juan Francisco Martínez Pería, historiador de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, en Al Carajo. Juan, como siempre, y volviendo específicamente al proceso de abril del 2002 en Venezuela, te pido complementos desde el cine, desde la biblioteca, desde las universidades, para tener más herramientas para la comprensión. Bueno, particularmente te recomendaría la película La Revolución no será televisada, una película clásica. También hay una película de María Laura Vázquez, una directora argentina que se llama Chávez Infinito, ¿no? Que habla particularmente de todo el proceso bolivariano, pero también del golpe, por supuesto. Y después de Ernesto Villegas, Abril, Golpe Adentro, ¿no? Me parece que son buenos materiales para profundizar en estos temas. Gracias, Juan. Un abrazo y hasta la próxima. Bueno, Pablo, es una gran alegría haber estado en el programa. Un saludo para vos y toda la audiencia y nos estamos viendo la semana que viene. Seguimos recorriendo América Latina y el Caribe. Continuidad, un rato más para este capítulo 7, año 2024, Al Carajo Radio. Al Carajo. Al Carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Todos los hombres se quedaron dormidos y los cercos de la tierra ardieron. Seguimos en Al Carajo. Ya entramos al cine latinoamericano. Hola Palis Carreira Griot, nuestra guía por las películas de nuestro continente. ¿Qué tal? Hola Pablo y a todas las audiencias de Al Carajo. En esta oportunidad nos vamos con el cine para Colombia con Los Reyes del Mundo. Vos cargas con los muchachos como si fueran hijos tuyos. Sí, obvio. Ellos son mi familia. Esta película es una ficción, una road trip dramática de la directora Laura Mora Ortega, que se estrenó en el 2022. Cuenta la vida de 5 chicos adolescentes que viven en las calles de Medellín, en Colombia. Estos 5 chicos no tienen ningún contacto con sus familias y entre ellos formaron un clan fraternal en el que se van abriendo camino en un mundo en el que quedan un poco fuera de la sociedad y se nota la marginalidad en la que viven. Definitivamente, los predios son suyos. Pero las cosas no son tan fáciles. Dentro de este clan, de esta hermandad que ellos forman, se defienden y plantean ideales como la amistad, la dignidad, pero también muestran su parte rebelde, la desobediencia y la resistencia hacia la sociedad.
Estos 5 chicos llevan esa vida en Medellín, viviendo una vida muy diferente de la que viven otros chicos de esa misma edad, hasta que se enteran del terreno que uno de ellos heredó de una abuela que falleció. Esa abuela había sido expulsada violentamente por los paramilitares y por medio de un programa de restitución del gobierno colombiano le informan a este muchacho que lo puede recuperar. Y los cercos de la tierra ardieron. Y es en ese punto en donde Los Reyes del Mundo, esta película, empieza su road movie, cuando estos chicos abandonan la ciudad y empiezan a adentrarse en las profundidades del interior colombiano. Recorren muchos kilómetros, aproximadamente unos 400 kilómetros, algunas partes lo hacen a pie, algunas partes lo hacen haciendo dedo, gente que los va recogiendo por el camino. Un poco lo que se muestra en Los Reyes del Mundo es cómo estos chicos van buscando una dignidad que un poco por ahí se les ha negado, la sociedad les ha negado en Medellín. Pretenden, quieren, van a ver si yendo un poco para el interior a esta tierra prometida que tienen ahí, pueden recuperar y seguir su hermandad y seguir su clan. La banda de sonido de esta película colombiana que presenta Palis acá en Al Carajo es de la banda chilena Los Prisioneros. América Latina unida en esta producción. Los Reyes del Mundo es esta película colombiana del 2022 de la directora Laura Mora Ortega, que la pueden encontrar por todas las plataformas del mundo entero. 7:30 en la mañana, mi asiento toca la ventana. Estación central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Fierros van andando y mi corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo alegrías del corazón.
La película, presentada por Palis Carreira Griot, aquí en Alcarajo, Los Reyes del Mundo, de Laura Mora, colombiana, del año 2022. Y la música, parte de la banda de sonido, fue de Los Prisioneros, de Chile. La canción Tren al Sur. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Ahora Perú y una nueva crisis política por la causa por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre la presidenta Dina Boluarte. Por este tema, la mandataria tuvo que presentarse a declarar ante la Fiscalía Nacional para dar cuenta del origen de un juego de costosos relojes, de un ajuar de joyas que ella misma lució varias veces públicamente y, lo más complicado, seguro, en la causa, una serie de transacciones sospechosas en sus cuentas bancarias. El escándalo en torno a este tema es grande, ya que días atrás la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía Peruana allanó la casa de Boluarte en busca de pruebas, ante lo cual la presidenta de la Nación respondió victimizándose y colocándose como blanco de una persecución política y un intento de desestabilizar a su gobierno. La escuchamos en Al Carajo. Soy respetuosa de la investigación fiscal, sin embargo, rechazo la forma como se hace de manera discriminatoria e inconstitucional. Se me lleva directamente a la investigación preliminar cuando a expresidentes se les establecieron diligencias previas. Nunca ha existido, como se viene diciendo, rehusamiento ni rebeldía de mi parte frente a la investigación fiscal, por lo que la medida de la madrugada es arbitraria, desproporcional y abusiva. Hermanas y hermanos, la presidenta viene siendo atacada sistemáticamente y por ende se ataca la democracia, el Estado de Gobierno, generando inestabilidad política, social y económica. La victimización de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, la investigación en su contra, la plata que no puede explicar, los relojes y las joyas, se le puede conceder que eso es mediático, pero de todas maneras, si las compró, no cuadra con su salario de presidenta de la República. Si se las regalaron, sería una dádiva. Y el gran cinismo y contradicción es que ella está en este cargo producto de un juicio político que le hicieron al expresidente Pedro Castillo, impulsado por la derecha en el Congreso, y ella, que era la vicepresidenta, quedó al frente del Poder Ejecutivo y se sumó a la persecución contra Castillo. Quien quiere destituirla, a ella, ahora, es la oposición de izquierda y centroizquierda, que intentó llevar el proceso al Pleno del Congreso peruano. Esta es la cuarta moción de vacancia en el cual se señala que hay una incapacidad moral permanente de la señora Dina Boluarte. A los hechos nos sujetamos en estas últimas 2 semanas. Se ha visto cómo la que personifica a la nación no puede sustentar, justificar y tampoco ha declarado a la Contraloría de la República cómo es que ha adquirido una alta gama de relojes, en este caso de 6 relojes, Rolex, pulseras y otro tipo de joyas que reiteramos no puede ella justificar. Asimismo, en los últimos días ha salido algunas informaciones y específicamente la Casa Banchero ha señalado que el 31 de mayo del año pasado un gobernador regional compró un reloj Rolex. Coincidentemente ese día es el cumpleaños de la señora Dina Boluarte y coincidentemente este gobernador regional de Ayacucho fue a visitar a Palacio de Gobierno entre las 4 y 5 horas de la tarde. 7 días después, Dina Boluarte, muy oronda, mostraba en este caso este reloj Rolex. Esa fue la acusación de la legisladora informante del pedido de vacancia de Boluarte en el Congreso de Perú, atando los cabos visibles de la procedencia de los regalos y de los Rolex, y falta explicar las transacciones bancarias que se le descubrieron a la mandataria. Del lado oficial sigue el operativo victimización. Así respondió la presidenta Dina Boluarte puntualmente sobre el tema de los famosos relojes de alta sociedad. El tema del reloj. Me hago una pregunta. ¿Desde cuándo un sector de la prensa se preocupa en lo que usa o no usa una presidenta o un presidente? Espero y quiero creer que no es un tema sexista o de discriminación. Y sobre este tema, por recomendación de mi abogado, quien me ha
pedido que no haga todavía ninguna declaración hasta que yo pueda asistir a la Fiscalía y aclarar los hechos. Ya hemos aprendido a marchar por la paz, por la unidad, por el desarrollo. Hoy marchemos por la verdad, por la idoneidad, por abrazarnos todos en un solo corazón. Basta de generar cortinas de humo para cambiar el giro de la noticia. Basta de querer generar un complot en contra del país. Hago un llamado a las mujeres y hombres del Perú a defender la democracia, el Estado de Derecho y la Constitución. Hago un llamado a los congresistas demócratas a defender la institucionalidad, no al manoseo de la vacancia o adelanto de elecciones. Siempre he dicho que soy una mujer honesta. Entré a Palacio de Gobierno con las manos limpias y así me retiraré en el año 2026. Por ahora, la única certeza de honestidad de Boluarte es su propia palabra y el blindaje que le hace la derecha en el Congreso. Sobre este pacto de cúpulas para evitar la caída de la mandataria, vamos a escuchar a la expresidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno del destituido Pedro Castillo, Mirta Vázquez, que denuncia este acuerdo por conveniencias y lo sopesa con lo que fue la actitud acosadora, entorpecedora, desestabilizadora y finalmente destituyente que tuvo el Parlamento contra el expresidente Castillo. Este pacto es un pacto tácito, ¿no? Que básicamente tanto Dina Boluarte, el Ejecutivo, tiene este pacto tácito con el Congreso porque a ambos les conviene permanecer, digamos, en los cargos. De un lado, al Ejecutivo, a Dina Boluarte, le conviene seguir en el frente a la presidencia porque finalmente eso le asegura impunidad frente a todo lo que está haciendo. O sea, no solamente es el tema de este aparente enriquecimiento ilícito que ella misma lo ha mostrado, digamos, de manera tan frívola, sino que ella tiene pendiente el responder, y eso es lo más grave, por las muertes de 70 peruanos, ¿no? Entonces ella obviamente no va a querer salir de la presidencia porque la pone en una situación de vulnerabilidad y ella lo que quiere es impunidad, que nadie la persiga, que nadie la sancione. Por eso se va a agarrar con uñas y dientes de su sillón presidencial. Y el Congreso, por su lado, ellos quieren permanecer en el cargo hasta el 2026 porque, como ustedes ven, están ahí en el Congreso para concretar intereses subalternos a su favor, ¿no? Quieren capturar instituciones del Estado, quieren básicamente estar ahí para legislar a favor de las mafias, quieren estar ahí para legislar a favor de sus intereses particulares, quieren estar ahí para generar las condiciones para las próximas elecciones, ¿no? Ellos incluso ahorita les falta capturar los organismos electorales y esa es su apuesta, entonces no se pueden ir. Si sacan a Dina Boluarte, podrían ellos también irse. Así que lo mejor que a los dos poderes les puede pasar es llegar a un acuerdo tácito, ¿no? Por eso es que Dina Boluarte en su mensaje a la nación decía, tenemos que ir, ¿no? El Congreso y el Ejecutivo y terminar los 5 años hasta el 2026, lo dijo en un momento. Entonces yo creo que hay esos intereses y por eso es tan fácil con cualquier pretexto salir. Ahora sí, miren, este mismo Congreso que gritaba, que tenía congresistas que salían a organizar marchas a favor de la vacancia de Pedro Castillo, que querían que se vaya, ahora de repente sí les interesa la estabilidad, ahora sí de repente les interesa la investidura presidencial, ahora se indignan porque hay allanamientos, cuando en el tiempo de Pedro Castillo el palacio parecía una comisaría, casi todos los días habían allanamientos y nadie se indignaba, al contrario aplaudían eso. Las consideraciones de la expresidenta del Consejo de Ministros del gobierno del destituido presidente Pedro Castillo, Mirta Vázquez, en declaraciones a los compañeros de Radio Yaraví de Arequipa, en Perú, el llamado caso Rolex, los relojes, los regalos, las joyas y los movimientos bancarios de una presidenta que, además de estas causas por corrupción, carga con un reclamo social que tiene que ver con los asesinatos y las muertes producidas en las movilizaciones de resistencia contra el golpe institucional contra Pedro Castillo. Entre esos graves hechos, la llamada masacre de Juliaca en enero de 2023, bajo la directa responsabilidad de Boluarte como jefa de Estado. Información en desarrollo
nueva crisis política en Perú. Continuaremos en los próximos capítulos con la actualización y la cobertura, como siempre, en contacto directo con el territorio. Ahora nos vamos hacia la última página de este episodio número 7 del 2024 de Al Carajo. Tita procuró estar lo más alejada de Pedro que pudo. Sus pensamientos la tenían tan ensimismada que no le permitieron observar que algo raro sucedía a su alrededor. Una inmensa nostalgia se adueñaba de todos los presentes en cuanto le daban el primer bocado al pastel. Inclusive Pedro, siempre tan propio, hacía un esfuerzo tremendo para contener las lágrimas. Y mamá Elena, que ni cuando su esposo murió había derramado una infeliz lágrima, lloraba silenciosamente. Y eso no fue todo. El llanto fue el primer síntoma de una intoxicación rara que tenía algo que ver con una gran melancolía y frustración que hizo presa de todos los invitados y los hizo terminar en el patio, los corrales y los baños, añorando cada uno al amor de su vida. Ni uno solo escapó del hechizo, y solo algunos afortunados llegaron a tiempo a los baños. Los que no, participaron de la vomitona colectiva que se organizó en pleno patio. La única a quien el pastel le hizo lo que el viento a Juárez fue a Tita. En cuanto terminó de comerlo, abandonó la fiesta. Libro 2, Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y con esto cerramos este capítulo número 7 del 2024 de Al Carajo. Mavi Sosa en las lecturas. Desde la Biblioteca Universal Latinoamericana, Palis Carreira Griot con el cine, en esta oportunidad desde Colombia con la película Viajera, Los Reyes del Mundo. Estuvo Juan Francisco Martínez Pería con la columna de historia. Pasamos por Perú, por Paraguay, por las comunidades originarias de Panamá, entre otros puntos cardinales con la política y con la información, siempre en contacto y con las voces desde los territorios de los compañeros y compañeras de las radios comunitarias, campesinas, alternativas y populares de todo el continente. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y la producción periodística general de este ciclo, temporada número 15. Nos encuentran en nuestro canal de YouTube, Al Carajo Radio, y sonando en el aire de medio centenar de radios comunitarias, ciudadanas, públicas y universitarias de toda la Argentina, de Chile, de Bolivia y de Uruguay, y por las plataformas y las redes a todo el continente y a todo el mundo. Terminamos esta vuelta, nos encontramos en nuestro próximo episodio para seguir construyendo la agenda contrainformativa de nuestra patria grande. Hasta pronto. Quemando la brisa, comandante, con soles de primavera, comandante, para plantar la bandera, comandante, con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Alca,